Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y conmigo está mi compañero Javier León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Leo, muy agradecido de estar aquí con nuestra audiencia y sobre todo hoy que tenemos un tema muy especial, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bellísimo, ¿no, Leo? Así es, y siempre es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y también el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia que siempre nos ve y nos escucha en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Javier, ¿cómo ves si empezamos invocando al Espíritu Santo? Claro que sí, Leo, claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. Nuestro tema de hoy, como lo mencionó Javier, es hermosísimo y lo vamos a cubrir en 4 segmentos. En el primero vamos a hablar un poco sobre la devoción, cómo se introdujo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra Santa Madre Iglesia. Luego, en el segundo segmento, vamos a abordar la importancia de esta devoción en la vida familiar. En el tercer segmento vamos a ver cómo aplicar esta devoción en el mundo laboral y secular. Muchos amigos me han preguntado cómo podemos llevarlo al mundo, Leo. Yo creo que ahora podemos tocar ese tema en este tercer segmento. Y finalmente, en el último segmento, vamos a explorar las enseñanzas de la Iglesia sobre esta hermosísima devoción. Comenzamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a El hombre católico en el mundo de hoy. Hoy exploraremos la profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una devoción que nos invita a contemplar el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Primero hablemos de los orígenes históricos de esta devoción. Y la pregunta adecuada es, ¿cómo comenzó esta devoción y cuál ha sido su evolución a lo largo de los siglos? Sabemos de esa gran expresión de fe que se dio a Santa Margarita María de Alacoque, pero antes de eso, tenemos que entender que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene sus raíces en la Escritura y en la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. Aunque la devoción la conocemos hoy en día, como la conocemos hoy en día gracias a esas revelaciones de Santa Margarita, creo que es importante reconocer que esta devoción tiene un linaje muchísimo más antiguo. Nos vamos hasta San Juan Evangelista, porque nos dice que San Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho de Jesús durante la última cena. ¿Por qué en su pecho? ¿Por qué en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 13, versículo 23, nos dice que él se recostaba en el pecho de su
de su hermoso y adorado Maestro. Creo que tenemos que llegar a la conclusión de que este gesto simboliza una profunda intimidad y cercanía con el corazón de Cristo. San Juan es frecuentemente considerado como el primer devoto del Sagrado Corazón, ese discípulo amado, ya que su proximidad física y espiritual al corazón de Jesús es una imagen hermosísima y a la vez muy poderosa del amor y de la confianza que los discípulos deben tener en él. Pero si nos vamos a los padres de la iglesia, pues vamos a ver a San Agustín y a San Juan Crisóstomo, que ellos ya hablaban del amor de Jesús manifestado a través de su corazón. San Agustín, por ejemplo, veía en la llaga del costado de Cristo una entrada al misterio de su amor redentor, porque esa lanza que profundiza en el pecho de Jesús lastima, perfora, llega hasta su corazón. Ahora bien, durante la Edad Media hay varios santos y místicos que tuvieron visiones y expresiones espirituales que profundizaron en la devoción al Sagrado Corazón. Lo vemos en San Bernardo de Claraval en el siglo XII y Santa Lutgarda de Eibueres en el siglo XIII. Estos son apenas algunos ejemplos. Santa Lutgarda en particular tuvo visiones del corazón de Jesús y ahí se le mostró su amor y sufrimiento por la humanidad. También podemos hablar un poco de Santa Gertrudis la Grande. En el siglo XIII, Santa Gertrudis también recibió revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. En sus escritos ella habla de la devoción al corazón de Jesús como una fuente de misericordia y amor infinito. Esas experiencias que ella tuvo ayudaron a difundir esta devoción en su tiempo. Y no podemos dejar por fuera a San Juan Eudes. En el siglo XVII, San Juan Eudes fue un gran promotor de la devoción a los corazones de Jesús y de María. Él compuso las primeras oraciones litúrgicas dedicadas al Sagrado Corazón y estableció la fiesta del Sagrado Corazón en su comunidad, mucho antes de las visiones de Santa Margarita María. Pero bueno, Javier, obviamente las visiones de Santa Margarita fueron las que realmente impactaron a nivel mundial, ¿cierto? Claro que sí, Leo, efectivamente, gracias a esas revelaciones que tuvo Santa Margarita María Alacoque, es que hoy tenemos o ha llegado hasta nuestros tiempos desde 1673, cuando ella tuvo la primera aparición, hasta nuestros tiempos, esa hermosa revelación del corazón de Jesús ha pasado ya la prueba del tiempo y nos ha llegado a nosotros. Esas revelaciones de ella, la primera la tuvo en diciembre de 1673 y luego 3 meses después otra. En cada una de ellas el corazón de Jesús se le aparece a Santa Margarita y le da una revelación que son más que todo o han sido transformadas como armas por las cuales nosotros nos podemos enfrentar a cada uno de los problemas. Pero definitivamente la mayor revelación que hace el corazón de Jesús es el amor entrañable que Él tiene por nosotros. Ese es, diría yo, uno de los fundamentos de este principio y cómo ese amor que Jesús tuvo y el Padre tienen también por nosotros, cómo esa manifestación se da en manera de perdón hacia cada uno de nosotros, cómo renueva el sacrificio en la cruz y sus llagas, cómo trae nuevamente esa forma de ver todo ese sacrificio por nuestros pecados, difundiendo la misericordia divina a través de la observación o a través de la meditación del misterio de la cruz. Cómo a través de ese misterio de la cruz nosotros vemos claramente ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Leo, eso también es importante, ¿verdad? Y seguir hablando de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y qué es lo que representa también.
Por supuesto, Javier. De hecho, lo importante que tenemos que identificar es, o sea, ¿por qué es tan importante para nosotros? Pues el significado teológico de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es muy profundo y es multifacético. Se centra en la esencia del amor divino y la redención. Tú lo mencionaste, Javier, el amor de Cristo es definitivamente infinito y misericordioso. Este amor se manifestó plenamente en su pasión y en su muerte en la cruz. Y ahí fue donde su corazón fue traspasado por una lanza derramando sangre y agua. Este acto es la culminación de su entrega total y amor sacrificial. También, así como está siendo mencionado, es una fuente de misericordia. La devoción al Sagrado Corazón también resalta esa misericordia infinita de Dios. Nos invita a nosotros los fieles a acudir a su corazón para encontrar perdón, consuelo y paz. En esas revelaciones, como bien lo mencionaste, a Santa Margarita María, Jesús expresó su deseo que las almas busquen refugio en su corazón, especialmente aquellos que están cargados por el pecado, por el sufrimiento, por el resultado de muchas imperfecciones en sus vidas. Hay un tema muy clave aquí, Javier, y es la reparación. Esa dimensión es muy importante de esta devoción. Ese llamado a la reparación que Jesús le pide a Santa Margarita María, que nosotros los fieles ofrezcamos actos de amor y sacrificio para reparar las ofensas cometidas contra su corazón. Hemos vivido la fiesta de la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y el hecho de que el Señor se haya escondido en esas especias, aunque nosotros por fe decimos que es una transubstanciación, siempre las apariencias están ahí. ¿Y qué pasa con eso? Pues todas las indelicadezas que nosotros tenemos, hay demasiados agravios producto de esta entrega del Señor. Pues esta devoción del Sagrado Corazón, esa reparación, ese desagravio es una gran oportunidad, ese acto de desagravio es una gran oportunidad en esta devoción para nosotros reparar todas esto. Y esto incluye adoración eucarística, esto incluye práctica la devoción a los primeros viernes y la consagración al Sagrado Corazón. Finalmente, creo que la devoción al Sagrado Corazón es una invitación para que transformemos nuestros corazones de manera espiritual. Cuando nosotros contemplamos el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros como fieles estamos siendo llamados a conformarnos más plenamente a su amor. Vivimos en caridad de manera más profunda, nos volvemos más mansos y humildes de corazón, como Él ha expresado que su corazón es. Es un camino verdaderamente, Javier, hacia una mayor santidad, pero sobre todo una unión con Dios, porque esa es la santidad, volver a Dios. ¿Cómo ves que eso pueda realmente transformar nuestras vidas, Javier? Leo, creo que para poder entender eso hay que profundizar, como bien lo dijiste, en el significado teológico de lo que es el corazón, porque nosotros debemos de tener claro qué es ese corazón y qué es ese significado para poder entender. El Catecismo de la Iglesia nos explica en el 368 que la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en un sentido bíblico como lo más profundo del ser, en sus corazones donde la persona se decide o no por Dios. Ese es principalmente el centro cuando hablamos y cuando en este tema que estamos hablando ahorita del corazón, lo estamos haciendo con ese sentido. Estamos hablando de lo más profundo del ser. Pues imagínense si eso es desde el punto de vista del ser humano, ahora cómo es eso desde el punto de vista de nuestro Dios. Es una belleza. De ahí que en estas partes de estas revelaciones, lo mencioné anteriormente, tenemos que hacer uso en nuestros corazones de las tres armas que reveló Jesús a Santa María Margarita. La primera arma es una conciencia delicada. La segunda arma es la santa obediencia y la tercera arma, su santa cruz. Vamos a ir poco a poco desarrollando el programa
Y alrededor de estas tres armas las vamos a utilizar, pero sobre todo cuando estemos en nuestro segmento de la vida secular, porque tenemos que echar mano a esas armas que se nos dieron. En este primer segmento también hemos descubierto estos fundamentos históricos y teológicos de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, en el próximo segmento vamos a explorar cómo esta devoción puede fortalecer nuestra vida familiar. No se vayan, esperen el siguiente segmento. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos nuestro programa profundizando en cómo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús puede ser una fuente de gracia y fortaleza para nuestras familias. Veamos cómo podemos integrar esta devoción en nuestro hogar. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús inspira a los hombres a ser mejores líderes en nuestro hogar. Cristo mismo se declara marcando el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con ese sello. Y Dios, el que nos conforta justamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello, Él nos dio en arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Nosotros en esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares debemos empezar como líderes a enseñar que fuimos marcados en nuestro corazón por el bautismo, que fuimos escogidos por Dios para darnos la salvación, para hacernos hijos de Dios. Nosotros debemos de empezar, gracias a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, a enseñarle a nuestros hijos cómo ese sello está presente en nuestro corazón y no se puede borrar gracias a la presencia del bautismo, a la marca que nos dio el bautismo. Y la otra cosa que debemos de tener claro es que ese corazón que el Señor marcó fue Él el que tuvo la iniciativa de acogernos y de llevarnos a nosotros a ese amor tan grande y tan profundo que nos ha dado en su divina misericordia. Pero, Leo, tenemos que también seguir y hablar de estas prácticas adicionales que podemos incorporar también en la vida, ¿no es cierto? Así es, Javier. Definitivamente incorporar prácticas devocionales en la vida familiar no solo ayuda a fortalecer la fe, sino que también nos une a todos los miembros de la familia en un propósito espiritual común. Y qué mejor razón, qué mejor propósito para unirnos que esta hermosa devoción. Podemos definitivamente añadir la primerita que yo podría proveer como ejemplo es realizar una ceremonia de consagración familiar al Sagrado Corazón de Jesús. Eso puede ser un acto poderosísimo de entrega y dedicación, porque esta consagración incluye oraciones específicas que luego las tomamos como propias. También podemos colocar una hermosa imagen del Sagrado Corazón en un lugar prominente del hogar como un recordatorio constante de esa consagración y cómo ahora la presencia y el amor de Cristo realmente ilumina el hogar. La oración familiar diaria creo que es importante, siempre hacer mención del Sagrado Corazón, y esto obviamente incluye una oración especial. Hay varias muy lindas, ya sea al inicio o al final del día o en la cena, en el momento donde la familia se reúna, ¿sí? Y bueno, puede ser tan simple como decir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Una ejaculatoria que la empieza un miembro de la familia y la termina el otro. Así de sencillo. Ahora, hay otras prácticas muy bellas.
producto de esas revelaciones de Santa Margarita, por ejemplo, está la devoción de los primeros viernes. Entonces, practicar, entrar en esa práctica de los primeros viernes, asistiendo a misa, recibiendo la comunión en reparación por los pecados contra el Sagrado Corazón, ya marca un ritmo de purificación, de santidad. Nos pide la Iglesia que nosotros nos confesemos al menos una vez al año, ¿sí? Pues con esta devoción nos está diciendo que nos confesemos una vez al mes. Entonces eso aumenta esa frecuencia, ese ritmo de santificación, y hacerlo en familia, pues obviamente es hermosísimo. Y hay una tercera que a mí me gustaría recalcar. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado a nuestros hijos al Santísimo Sacramento del altar? Adorar al Señor en familia es la bendición de todas las bendiciones. Es hermosísimo, es prácticamente casi emular que el ir a misa todos en familia. ¿Por qué? Porque estamos siendo expuestos ante el Santísimo Sacramento del altar y estamos en ese momento, por ejemplo, si nos registramos en una hora santa, pues estamos muy poquitos en esa capillita con el Señor, leyendo las escrituras o simplemente exponiéndonos a Él. Así que eso hace que nosotros meditemos cada vez más a profundidad las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, esto también me imagino va más allá de, marca pie pues a la educación, a la formación dentro de la iglesia, ¿cierto, Javier? Claro que sí, Leo, muy bien dicho. Nosotros debemos de, en términos de educación y de formación a nuestros hijos, dada la edad de ellos, asumiendo que ya se pueden tener una conversación a este nivel con ellos, que el corazón del hombre es torpe y endurecido por naturaleza. Por eso es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Eso lo dice Ezequiel capítulo 36. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Y luego nos dice, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Eso es lo importante de enseñar esta devoción del corazón al corazón de Jesús, que todo es por amor, que si ofendo al Señor no es simplemente una ofensa de ese nivel, sino que es una ofensa de amor, es una ofensa de Dios, que es el que nos está amando, el que está deseando salvarnos, pero nosotros utilizando lo que Él nos dio, nuestro libre albedrío, somos los únicos en la naturaleza que nos damos el lujo de volverle la espalda. Y esa es parte de la catequesis que tenemos que tener con nuestros hijos, sobre todo ya adultos, para que ellos empiecen a volver la cara al Señor y no apartar el corazón. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, dice San Juan en el capítulo 19. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento y el perdón de nosotros, escribió San Clemente Romano. Es importante en este proceso de educación que nuestros hijos, las personas a las que queremos transmitir este amor al corazón de Jesús, entiendan que Él viene de un concepto de amor. Las llamas que envuelven el corazón de Jesús son llamas que están a punto de quemar cada uno de nuestros pecados para purificarnos. Pero Leo, hablemos también de ese impacto de la devoción en la unión y el fortalecimiento de la familia. Sí, Javier, creo que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
ha tenido un impacto profundo en la unión y el fortalecimiento de la familia, su dedicación, su devoción, su entrega a Dios, porque ha centrado a las familias en el amor y la misericordia de Cristo. Voy a citar algunos testimonios y ejemplos. Por ejemplo, conversión familiar, conversión en familia y prácticamente declarados ya reconocidos por nuestra Santa Madre Iglesia. La familia Martín, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, fueron devotos del Sagrado Corazón. Imagínate, y eso influyó profundamente en la espiritualidad de sus hijos. Santa Teresita y ahora ellos es un santo matrimonio reconocido, canonizados ya por la Iglesia Católica. Hay muchos y numerosos testimonios de familias que han encontrado también sanación y reconciliación a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay una familia que estuvo en crisis y que pudo superar sus dificultades mediante la oración diaria al Sagrado Corazón y esa participación en los primeros viernes, y encontraron paz y unidad. Es decir, ese fortalecimiento de la vida espiritual se puede manifestar definitivamente en la familia. El ejemplo que también puedo citar acá es la familia de los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, quienes vivieron una profunda vida de fe y devoción al Sagrado Corazón, y eso les ayudó a criar a sus hijos en la fe y a enfrentar juntos los desafíos de la vida. Finalmente, inspiró también al servicio y la caridad, y eso lo podemos ver en definitiva con la Madre Teresa de Calcuta, cuya devoción también era al Sagrado Corazón de Jesús, y por eso la llevó a fundar las misioneras de la caridad y dedicar su vida al servicio de los más pobres. Es increíble, Javier, cómo cuando uno explora estos temas se da cuenta de que el Sagrado Corazón de Jesús, esa devoción, estaba detrás confeccionando estas grandes santidades en estas vidas que han estado cerca de nosotros y que no sabíamos que eran devotos al Sagrado Corazón. ¿Cómo esa devoción tan hermosa puede transformar y fortalecer nuestras familias? En fin, en el siguiente segmento vamos a discutir cómo llevar esta devoción al mundo laboral y también al mundo secularizado. Regresamos en un momento. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y en este tercer segmento vamos a enfrentar el desafío de vivir nuestra fe en el mundo laboral y secularizado, y cómo la devoción del Sagrado Corazón de Jesús puede guiarnos y fortalecernos. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo podemos integrar la devoción al Sagrado Corazón en nuestra vida laboral? ¿Y cómo ser testigos de nuestra fe en el trabajo? Pues, Javier, integrar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida laboral puede ser un poderoso testimonio de fe, una guía espiritual constante en nuestras actividades diarias. Quisiera dar algunas maneras prácticas de hacerlo. Primero que nada, hacer oración personal y meditación en el lugar de trabajo, no antes, no después, en el lugar de trabajo. Cómo pedir la guía y la protección para enfrentar los desafíos del día con sabiduría y paciencia. Hacerlo al iniciar el día y cada vez que uno se sienta compenetrado en alguna situación estresante. Porque obviamente el trabajo es el verdadero desafío de todos los días para todos nosotros que tratamos de llevar el pan a la mesa. Luego también está cuando buscamos un receso. Siempre tomar unos minutos, por ejemplo, en el almuerzo, para hacer una breve oración, una lectura espiritual sobre el Sagrado Corazón. Porque ese hábito puede servir como un recordatorio constante. Es muy fácil caer en el laicismo, en la aridez del mundo, donde menos pensamos ni siquiera en nuestras familias, mucho menos pensar en nuestra vida parroquial. Es decir, el trabajo siempre nos lleva como que si vamos a otro mundo. Por eso es importante, y siempre lo hemos recalcado en este programa, Javier, de cómo hacer un tercer segmento donde nosotros podamos irrigar la aridez de nuestras vidas, y esa aridez se pronuncia mucho más en el trabajo.
Finalmente es bonito siempre tener un pequeño símbolo, algo que realmente no ofenda a nadie, porque obviamente ahora existe pues una aversión a tener artículos religiosos en los lugares de trabajo, pero sí se puede de una u otra manera identificarnos con una pequeña imagen del Sagrado Corazón en el escritorio, en el espacio de trabajo, algo que no ofenda, pero siempre que sea bueno, porque no solo nos recuerda, sino que también le dice a nuestros amigos y compañeros de trabajo quiénes somos, en qué creemos. Y eso también nos compromete, porque ser un cristiano, declararse como cristiano, pero no comportarse como tal, pues simplemente nos llama a abrir nuestros ojos, Javier. Entonces, yo creo, Javier, de que estas son tan solo unas ideas, pero si nos vamos además del trabajo a un entorno más secular como los entornos sociales, ¿qué estrategias podemos utilizar, Javier? Leo, primero para entrar en la parte de las estrategias, nosotros tenemos que revisar primero el concepto de pecado, porque ¿contra qué vamos a luchar? Esa es la razón. ¿Cuál es la estrategia si yo no tengo claro que el pecado es una ofensa a Dios? Como dice el Salmo 51, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Con el primer pecado como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, que fue lo que nos metió el demonio en la cabeza, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, dice San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Donde el pecado pervierte el clima social, es preciso apelar a la conversión de los corazones y a la gracia de Dios. La caridad empuja a reformas justas. No hay solución a la cuestión social que no esté dentro del Evangelio. Conociendo ese enemigo, entonces ahora podemos empezar a plantear las estrategias. Y estas estrategias las voy a basar precisamente en las tres armas que nos dio la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de Santa Margarita. La primera es el arma de una conciencia delicada. Aclarando cada uno de nosotros, teniendo claro cuál es el concepto de pecado, debemos formar nuestra conciencia para que a través de ella sea ella la que nos empiece a acusar de lo que estamos haciendo. Sin una conciencia bien formada, es dificilísimo saber si lo que estoy haciendo es bueno o es malo, porque caemos en la parte del relativismo, que es precisamente lo que el mundo de hoy está buscando de nosotros. La segunda arma que debemos utilizar es la obediencia en esta guerra, en esta batalla que nos debemos preparar. Parte de esa estrategia es el arma de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a la iglesia. Obediencia a los 10 mandamientos, mandamientos. Por ahí empieza la obediencia, por obedecer esos mandamientos. Es importante que cada uno de nosotros repasemos cuáles son esos mandamientos. Y finalmente, la tercera arma es la adoración, la Santa Cruz. Reconocer por medio de la oración todo lo que el Señor sufrió por nuestros pecados. Nosotros debemos de mantener esa oración, como Leo lo mencionó, fervorosa, para que estando en contacto con nuestro Señor, nosotros podamos no solamente teniendo la conciencia activa, sino también obedeciendo a sus mandatos a través de los mandamientos y a través de lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña por la sagrada tradición. Debemos nosotros mantener esos ojos puestos en el Altísimo. Eh, San Juan de la Cruz era uno de los adoradores de esa cruz. Santa Teresa de Ávila era otra también santa
que pasaba horas mirando al crucifijo. Y mirando al crucifijo no desde el punto de vista de lo que él estaba pasando, sino lo que él estaba sufriendo por nosotros. No desde el punto de vista hay que mirar al crucifijo desde nuestro dolor, sino del dolor que pasó Jesucristo por nosotros. Eso es importantísimo. Pero además de estas otras estrategias que hemos hablado, estos tres, hablemos también de la importancia de la ética y de los valores cristianos en el trabajo. Sí, Javier, creo que cuando nosotros tomamos estas estrategias, como bien las puntualizaste, por medio de la devoción de Santa Margarita, tenemos que verlo cómo lo concretizamos, cómo lo hacemos visible en nuestros días. Y entonces cuando nosotros entramos en materia de esa conciencia delicada, pues obviamente nos vamos a ir a la honestidad, nos vamos a ir a la integridad. Creo que la devoción al Sagrado Corazón nos llama a vivir con honestidad e integridad en todas nuestras acciones. Y eso significa simplemente hablar con la verdad, ser verdad. La verdad no solo se dice, también se piensa y también se hace, también se vive. Es cómo lograr una coherencia. Y creo que la devoción al Sagrado Corazón es prácticamente hacernos esa pregunta. ¿Qué pensaría Jesús de mi comportamiento? Y cuando hablamos de qué pensaría Jesús es, obviamente, qué saldría de su corazón. ¿Se sentiría alegre o se sentiría triste? ¿Se sentiría avergonzado o se sentiría orgulloso de nuestras acciones? Y creo que eso hace que nosotros creamos un poquito más de veracidad en nuestras vidas. Luego también tenemos que entender que en nuestros trabajos nosotros no somos ruedas sueltas, no somos islas. Trabajamos todos en función de una cooperación, de una organización. Entonces, pero para poder hacer eso tenemos que ser empáticos, como lo decimos en estos tiempos. ¿Cómo ser compasivos? Esa es la palabra real bíblica de la empatía. ¿Cómo seguir ese ejemplo del Sagrado Corazón donde existe el sacrificio y marca la pauta para que los demás se contagien y hagan lo mismo? Es decir, que los buenos hábitos realmente pasen por encima de los malos hábitos, que los buenos hábitos destruyan a los malos hábitos, no solo los nuestros, sino también nuestros buenos hábitos contagien a las otras personas para dejar de hacer esos malos hábitos. Si nosotros trabajamos en armonía con los demás, y aquellos al principio pues no lo valoran de la misma manera, poco a poco lo irán valorando y eso va creando esa justicia, esa equidad en el lugar de trabajo. Y no solo eso, también existe lo que se conoce como la diligencia, la responsabilidad. No todo el mundo pensará únicamente en su trabajo, sino que pensará en el objetivo general de la compañía, en el objetivo general de esa empresa que nos está dando de comer a todos los que trabajamos para ella. Pero ¿dónde está el mejor de los aportes que nosotros podemos dar? No es ni siquiera la preparación profesional que nosotros tenemos, no, son nuestros valores convertidos en virtudes. Solo así nosotros podremos mantener un ambiente de reconciliación y de perdón en el lugar de trabajo. Ese es algo a veces impensable, Javier. Yo creo que por eso, cuando llegamos finalmente a ese nivel, podemos empezar a tener esos testimonios hermosos. Muchos santos han sido religiosos, pero también hay santos que son laicos y que han mostrado su santidad en ese ambiente secular, donde ni siquiera tampoco los religiosos llegan. Es decir, nosotros somos ese brazo extendido de la iglesia. ¿Qué testimonios podemos tener? Me imagino que muchos, ¿cierto, Javier? Claro que sí, Leo. Hay muchísimos testimonios de personas que se han santificado en su trabajo, pero quiero resaltar un santo de nuestros tiempos, el santo del siglo XX, a José María Escrivá de Balaguer, que el fundador del Opus Dei, que nos enseñó a todos que cada uno de nosotros se puede santificar precisamente ahí, en el medio laboral, ahí donde estamos sembrados. Ahí donde estamos en nuestro mundo,
es donde nosotros debemos ser luz del mundo, precisamente. Y esa forma de verlo, esa luz del mundo, nosotros tenemos que a conectarla con el sermón de la montaña, donde Jesús nos enseña a nosotros a ver a verlo a Él en el prójimo, a ver que cada una de las acciones que hacemos como testimonio no es precisamente a esa persona que se la hacemos, sino es a Jesús el mismo que lo hacemos. De ahí que el sermón de la montaña es importantísimo para que nosotros le demos esa dimensión, ese testimonio de vida de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestro ambiente secular, porque cualquier acción que tomemos con el hermano es al mismo Jesús al que se lo hacemos. Por eso también quiero centrar o recordar lo que nos enseñó la Biblia, lo que nos enseñó el Antiguo Testamento sobre la ley que fue escrita en nuestro corazón. Dice así: concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones. Las grabaré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Hebreos capítulo 8 nos recuerda ese hermoso detalle de que ya no necesitamos memorizar. Nosotros tenemos claro porque el Señor escribió en nuestros corazones esa parte de lo que es su amor. Esa ley no es ni más ni menos que ese amor difundido por el corazón de Jesús. Bueno, Leo, hemos visto cómo esta hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús puede ser una guía poderosa en nuestra vida laboral, y también nos hace falta ir más allá en el caso de la iglesia y en los otros ámbitos que el hombre católico de hoy se desarrolla. Pero no se vayan porque tenemos un último segmento donde vamos a revisar ese otro aspecto. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso en nuestro último segmento, donde nos vamos a sumergir en las enseñanzas de la Iglesia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, descubriendo cómo estas enseñanzas pueden enriquecer nuestra fe y práctica devocional. Leo, ¿puedes empezar hablándonos sobre cómo la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica fundamentan esta devoción? Claro que sí, Javier. Yo creo que en cuanto a la Biblia, a mí me gustaría tocar dos citas bíblicas que para mí me arrebatan el corazón. La primera es la cita del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Javier, este versículo es fundamental, ya que simboliza el amor redentor de Jesús y su sacrificio en la cruz. La otra cita bíblica es Mateo 11, del 28 al 30. Y esta es la que prácticamente define el verdadero amor expresado en boca de nuestro Señor Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y aquí Jesús revela la mansedumbre, la humildad de su corazón, invitándonos a descansar en su amor. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica, pues tenemos una que me encanta mucho y es el numeral 478. Jesús nos ha conocido y amado a todos durante su vida, su agonía y su pasión, entregándose por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice en Gálatas 2:20.
Nos ha amado a todos con un corazón humano. Y por esta razón el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado el principal signo y símbolo de ese amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Este párrafo, Javier, subraya cómo el corazón de Jesús es el símbolo principal del amor redentor de Cristo. Ahora bien, yo creo que porque hay varios elementos de estos numerales, de este numeral, que resalta los documentos papales. Y quiero empezar con el primero que fue, de hecho, mencionado en el catecismo. Es Auretius Aquas, por Pío XII. Esta encíclica es uno de los documentos más importantes sobre la devoción al Sagrado Corazón, porque Pío XII profundiza en el significado teológico de la devoción y destaca que el corazón de Jesús es ese símbolo hermoso del amor divino y humano de Cristo. Luego está Miserentissimus Redentor de Pío XI. Esta encíclica enfoca la necesidad de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Subraya que la humanidad debe responder al amor de Cristo con actos de amor y reparación, especialmente a través de la adoración y la comunión eucarística. Y finalmente nos vamos todavía más atrás, en 1899, con el documento Annum Sacrum de el Papa León Magno, León XIII, que fue cuando él consagró al mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús con esta encíclica, y destaca que la devoción al Sagrado Corazón es una respuesta a las necesidades espirituales de los tiempos modernos y un medio para renovar la vida cristiana. En fin, Javier, estos documentos papales reafirman esa centralidad de la devoción al Sagrado Corazón en la vida de la Iglesia y en la espiritualidad de todos nosotros como fieles, llamándonos a una vida de amor y reparación. Creo, Javier, que aquí nosotros tenemos que estar enfocados en este hermoso amor para poder darle un enfoque práctico, un enfoque de verdadero impacto. Y eso nos debe dar muchísimos ejemplos que nos animen. ¿Qué ejemplos podemos destacar, Javier? Claro, Leo, yo para dar esos impactos también en este segmento, quiero citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el 679, que nos habla que Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones del hombre pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o rechazo a la gracia. Nosotros debemos resaltar esta importancia porque la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico como lo más profundo del ser, que lo vimos al inicio de nuestro programa. Entonces, sabiendo que lo más profundo nuestro es el corazón, es lo más profundo que tenemos, ese lleno o cómo llenar esa profundidad, la única manera de llenar esa profundidad es aceptando a Dios en nosotros. El corazón del hombre siempre va a estar vacío, dice San Agustín, porque está hecho del tamaño del amor de Dios. Nosotros lo único que nos va a saciar es ese amor importante. De ahí que la práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la vida de los santos debe ser inspiración para nosotros, el llevarnos a ese punto de reconocer que nuestro corazón está hecho del tamaño del amor de Dios y solamente se sacia con ese amor que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por último, Leo,
¿Cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, Leo? Creo, Javier, que hemos hablado bastante sobre cómo aplicarlo, tanto de manera personal como familiar y también en el trabajo, pero sí me gustaría hacer como una recapitulación. Primero que nada, una consagración personal y también una consagración familiar. Creo que eso es importantísimo. La consagración como tal al Sagrado Corazón es irse al centro del amor. Y creo que eso, como bien lo dijiste, es la única manera que pueda llenar nuestros corazones porque tienen la capacidad de aceptar a Dios. Luego también está, como a manera de recapitulación, la participación en la Eucaristía. Creo que en los milagros eucarísticos, y lo hemos tocado en otros programas anteriores, cada vez que se hace una revisión científica de estos milagros eucarísticos, dan con que es un pedazo de carne del corazón, del miocardio. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el Señor no solo está presente en la Eucaristía, sino que es su corazón el que está en la Eucaristía. Entonces creo que es importante participar en la Eucaristía sabiendo que estamos teniendo un encuentro personal con el mismísimo corazón de Dios. Y esa devoción de los primeros viernes nos va a ayudar a dar un paso más adelante en la frecuencia de esa purificación nuestra. No confesarnos una vez allá cada vez como mínimo al año, sino una vez mensual, creo que es un buen ritmo. La otra práctica que me parece importante recapitular es la adoración eucarística. Creo que eso se vuelve un cambio fuerte. Se ha demostrado, y esto está tomando mucha forma en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, que cuando llegamos a tener una capilla de adoración perpetua, hay muchísimas bendiciones derramadas en esa vida de toda la feligresía que pertenece a esa parroquia donde hay una capilla de adoración perpetua. En el caso de que tu parroquia no lo esté, involúcrate y haz que esa bendición llegue a ser una realidad en tu parroquia. La oración y meditación diaria, Javier, creo que las oraciones devocionales son muy importantes, esas imágenes al Sagrado Corazón de Jesús. Yo de todas las imágenes que yo he visto, la del Sagrado Corazón de Jesús realmente no puede pasar de largo. Entonces, no quiero demeritar a ninguna otra imagen, sobre todo, por ejemplo, nuestra madre, que hemos tenido tantas advocaciones de ella por su insistencia, por su evangelización. Ella es la estrella de la evangelización. Entonces, claro, eso da una paz increíble cualquier imagen que veamos de nuestra Madre María. Pero el Sagrado Corazón realmente es hermosísimo y siempre es bueno como tener esa imagen que nos ayude y que nos anime a compenetrarnos más con esto. Y finalmente, yo creo que parte eh, vamos a decir, el efecto más importante que nos debe tocar de esta devoción es promoverla. Creo que nosotros tenemos que convertirnos en promotores de ese Sagrado Corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hablemos con nuestros hechos. Seamos verdaderas personas que estamos tratando de parecernos cada vez más a Él. Así que creo que pueden haber muchas más, pero como para resaltar, digo, las más importantes y después vendrán otras derivaciones con respecto a eso, Javier. Yo creo que si aplicamos estas enseñanzas y prácticas en nuestra vida diaria, en la comunidad parroquial, podemos en definitiva profundizar nuestra relación con el Sagrado Corazón de Jesús y responder a su amor con nuestra devoción, llevar su misericordia a los demás. En fin, creo que con estas profundas reflexiones sobre las enseñanzas de la Iglesia concluimos nuestro programa de hoy y agradecemos a todos por acompañarnos y los invitamos a seguir profundizando en esta hermosa devoción. Ahora, pues terminemos nuestra oración de despedida. ¿Te parece, Javier? Claro que sí, Leo. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena.
Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres madre y reina de este programa, de esta Radio María bendita que está regada por todo el mundo, de todos aquellos que son bendecidos y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.